Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya hay gabinete y ha habido harta crítica de un lado y otro, que este ministro aquí, que este ministro allá, que muy independiente, que quién va a respaldar a los ministros independientes con las papas quemen. Por otro lado, la oposición también hace lo suyo. Está claro que ya parece que no va a haber una sola coalición, sino que hay proyectos que no son excluyentes, pero que tampoco se tocan, pero que van a estar juntos cuando suenen las trompetas de las elecciones. En fin, el cuadro se está recomponiendo y el panorama internacional ni le hablo. Bueno, de todo esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, top. Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, que una vez más, y en este caso presencialmente, nos acompaña para ver lo que está pasando, de lo que va a hacer el oficialismo a partir del 11 de marzo y, por supuesto, las oposiciones, porque ahora se está hablando de dos a propósito de lo que está sucediendo, o tres o cuatro, en la izquierda. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado tenerte en casa. Partamos pelando al gobierno. Ya tenemos gabinete y hay los empresarios parecen estar bien contentos, los más contentos, los partidos un poquito recelosos, poco espacio y muchos preocupados por los independientes, que si bien pueden ser solventes en lo técnico, no tienen un respaldo partidario y por lo tanto si se les complica la gestión van a ser los primeros en volar. Yogur, dicen uno, con fecha de vencimiento. En fin, ¿por dónde está la mayor debilidad del gabinete? Sí, yo no te diría que son necesariamente solventes en lo técnico. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia. O sea, pueden ser personas que conozcan cómo funciona el Estado. Tienes como tres tipos de perfiles ahí. Tienes el perfil del exministro, que es una persona que no necesariamente tiene una lealtad hacia el presidente, sino que tiene más bien una lealtad consigo mismo. El ejemplo de eso es Campos, el ejemplo de eso es Rincón, que son personas además que se han movido dentro del espectro ideológico y que no tienen ningún problema en hacerlo en el futuro. O sea, no, son personas además que dentro de la vida política están en otro momento de la vida política que probablemente... Retiro, ya. Claro, los últimos cartuchos. Estos van a ser los últimos cargos importantes que probablemente van a tener, etcétera. Entonces tienes ese perfil que es un perfil muy difícil de disciplinar. Tienes un segundo que es efectivamente este técnico, pero este técnico gerencial del mundo privado. La Cancillería es un ejemplo de eso, el viceministro de Economía y Minería también forma parte de ese mundo. Ahora, ese también es complicado porque es una persona que puede saber cómo gerenciar una empresa, pero es distinto gerenciar una empresa a hacerlo con el Estado. El Estado tiene ritmos mucho más lentos, en general es mucho más inflexible y además tienes una contralora que tiene una posición de más control, de estar más encima de los servicios públicos. Entonces esa combinación puede ser una combinación peligrosa. La combinación de tratar de sacar un resultado rápido al estilo privado y al mismo tiempo tener más control. El Estado y finalmente tienes el tercer perfil, que es el de los diagnósticos, que son estas personas que vienen de centros de pensamiento. La ministra de Educación es un ejemplo de eso, el mismo Iván Puduje. Son personas que son buenas para hacer diagnósticos y análisis, pero que todavía no sabemos muy bien si son buenas para implementar y ejecutar. Y las dos cosas son distintas. Sí. Una cosa es decir dónde falla un gobierno y otra cosa es tener que implementarlo. ¿Cuál es la gracia de este último perfil? Que es un perfil que no tiene capital político. Son perfiles más jóvenes además, que no le pasa un poco lo que le pasó a Boric. El perfil joven de Boric era Jackson, Vallejo, que eran personas que ya tenían una carrera política detrás, una carrera política corta pero intensa. En este caso no, son personas que van a crear su capital político dentro de los ministerios y probablemente ahí es donde está la oportunidad para Kast si es que eventualmente los logra proyectar como figuras hacia adelante. Mario, cuando... Perdona, ¿y la mayor fortaleza? Sí, dale. Así como para hacer el FODA del... Claro, completo. Para ayudar al gobierno, decirle, cuídate aquí y acá vas bien. Yo creo que la principal fortaleza es el equipo político de interior, seguridad y Secpres. Secpres, García Romanote es alguien con mucha experiencia. Además, Alvarado va a ser un muy buen jefe de gabinete y la ministra de Seguridad para mí fue una sorpresa y fue una grata sorpresa. O sea, ¿no? Sí. Es alguien que combina dos cosas que son muy raras, la cuestión del territorio y más lo operativo, con también la experiencia práctica con los conocimientos de cómo llevar adelante el programa. O sea, no es un general en retiro que se vaya a poner el chaleco antibalas a salir a ser operativo, que era algo muy riesgoso, y tampoco es un alcalde que no conoce esta otra parte, que es la parte más bien de los juicios, la parte más bien de la relación con el Poder Judicial, que es algo muy, muy importante. Mario, ya nos vamos a detener sobre todo en la figura de la futura ministra de Seguridad en relación también a su conocimiento del Estado, porque sabemos que además la Fiscalía y más allá del precedente que de algunos también están cuestionando. Lo dejo ahí, pero para terminar con el gabinete del que fue anunciado, todavía no es oficial porque tiene que asumir, pero está anunciado ya. ¿Ves algunos patrones descritos ya estos perfiles que tú señalas?
porque mucho se ha hablado así como generalidad, que es conservador, que obviamente está separado de la política, que es una señal además, sobre todo desde la no militancia, más allá de algunos casos en particulares, que es una señal de respuesta a la ciudadanía que está hasta acá con los partidos, están deslegitimados, ¿no? Tienen mala prensa, qué sé yo, mal calificado, y bueno, y este tema también de que la mayoría no conoce muy bien al Estado, con lo complejo y burocrático que es. ¿Cómo tú podrías también ver algunos patrones en la generalidad? Sí, ya que estamos como con la idea del FOA, voy a decir la amenaza. Dale, eso, dale, La dale. amenaza... Y la oportunidad te falta también. Me falta la oportunidad. Que yo creo que en parte amenaza y en parte oportunidad también. Es el hecho de que el hecho de que sean independientes no solamente es crítico por la relación con los partidos con CAS, no solamente es crítico por eso, sino que es crítico porque son personas que van a tener que ir a negociar proyectos de ley, van a tener que ir al Congreso. Al Congreso no va solamente el ministro de Sexpress a hacer la negociación más política, sino que también va el ministro sectorial. Siempre. Y cuando a ellos les toque, sobre todo los que tienen menos experiencia, los que son más jóvenes, va a ser complejo. Sobre todo también estos perfiles que son perfiles que han tenido como una especie de llegada hacia lo público un poco más polémica. El caso de Poduje, el caso de Mara Cedini, que si uno lo suelta un poco como que se pasan un poco de revoluciones. Bueno, eso en el debate con el Congreso es una cuenta que se paga muy, muy cara. Entonces, ese es un eje de complejidad en el sentido de que sean independientes. El hecho de que sean independientes habla bien para la ciudadanía, pero no necesariamente habla bien para la clase política. Y si bien ahora con esta confirmación de que tiene un diputado adicional, casi alcanza la mayoría, él tiene una coalición que es una coalición que no necesariamente va a actuar de manera disciplinada. Tiene a Chile Vamos por un lado, que hasta ahora ha sido disciplinado porque le dieron algunos ministerios claves, pero que en el futuro no sabemos. Tiene también al Partido Republicano, que uno esperaría cierta disciplina, y el Partido Nacional Libertario, que ahí hay un quiebre casi total. Luego, ¿Está muy complicado esa relación? yo creo que es una relación que sí, que está complicada, pero que es cómoda para los dos, que es cómoda para Kaiser y es cómoda para Se lo saca Kast. de encima, pues los empresarios se lo pidieron siempre, sáquelo. Ellos quieren, los empresarios, un gobierno más pragmático, pero también es una pulga en la oreja y dando vuelta afuera, liberado a su sola fuerza y jugando más bien a ser la alternativa por si le va mal este gobierno. Claro, casi como si este fuera una especie de gobierno de transición. Claro. Ahora, es súper curioso eso porque efectivamente saca toda esta agenda programática de la batalla cultural, pero pone una ministra de la mujer que va a impulsar esta batalla cultural, Claro. que además le va a tocar implementar ciertos proyectos de ley en los que ella misma no cree. Entonces, eso sí es una amenaza y una amenaza... Ahora, uno también lo puede entender en cierto esquema pensando en que hoy día estemos todos debatiendo sobre eso, que estemos todos debatiendo sobre la batalla cultural, que es algo que no lo golpea en su línea de flotación, y no en la real capacidad que tenga para cumplir con las expectativas que él mismo sembró, que sí lo golpea en su línea de flotación. Vamos entonces a la figura, ¿te parece?, de la futura ministra de Seguridad, ya lo comentábamos, ex fiscal de Tarapacá, y que tiene además dentro de sus porotos, ¿no?, la ex fiscal regional de Tarapacá, la persecución del crimen organizado y sobre todo al tren de Aragua, algunos crímenes, y la investigación por narcotráfico en la Fuerza Aérea de Chile, que fue un tremendo escándalo. ¿Qué oportunidades, hagámosle un foco a ella de alguna manera de lo que podemos percibir hasta este minuto? Sí, yo diría que la fortaleza principal es el trabajo técnico, o sea, ella sabe realmente cómo perseguir al narco, cómo perseguir... No es la fiscal, por ejemplo, de Antofagasta. El fiscal de Antofagasta le tocaron todos estos casos de la fundación, el caso de Democracia Viva, que fueron cosas mucho más políticas. En este caso sí es persecución al crimen, sí es persecución al delito, o sea, sí tiene ese componente Es un acierto más... que todo el mundo ha valorado. Sí, la debilidad probablemente está asociada con el piso político. Ahora yo no sé si un ministro de Seguridad que se dedique mucho más a lo sectorial necesita realmente ese piso político. Sí puede ser que lo necesite en este espacio que decía que era la negociación del Congreso, pero es algo que perfectamente se las puede ir apañando ahí. Le puede dar un espacio también para entenderse más fácil, más flexible, sobre todo por su propia experiencia. Es una persona exitosa, ¿eh? Le ha ido bien en la lucha contra el crimen organizado, entonces no hay razón para que la oposición haga de ella un blanco. No, y probablemente no lo va a hacer en el primer tiempo, salvo que yo creo que esta sí es la amenaza, que tome el chaleco antibalas y salga a hacer el operativo en la calle. Sí, yo creo que esas cositas estridentes tipo Bukele
Son muy No. mediáticas, pero hay mucha de falsedad detrás de esas cosas. Muy efectivas, poco efectistas y sobre todo, perdón, muy efectivas, poco efectivas y sobre todo muy riesgosas, porque Sí, le pasó a la la ministra del violencia llama a Interior. la violencia, eso Sí. puede terminar con carabineros muertos, eso puede terminar, no deseo ese tipo de cosas naturalmente, pero puede terminar muy mal, o sea, por algo no se hace, o sea, por algo se toman ciertas prevenciones al momento de hacer operativos, control de identidad y cosas así. Y la oportunidad en este caso, bueno, es darle, y con la nueva ley también de inteligencia, es fortalecer finalmente todo este ecosistema, ¿no? Donde está el Ministerio del Interior y por supuesto también el de Seguridad Pública, entre otros organismos que nos explicaba muy bien el senador Piug, poder dotar de dientes de alguna manera este flamante, ya no tanto, pero no tenía mucho diente y mucha facultad el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, ella podría darle vida real. Claro, y eso es precisamente lo que le falta, la parte de inteligencia. Eso es lo que todavía no está desarrollado Ahora, en dentro el del Congreso Ministerio de está a punto de Seguridad. Por salir, eso, ya en la por eso comisión mixta comentaba. va bien, apoyado por todos los sectores. Vamos a tener ley de inteligencia. Pero en Chile somos expertos en hacer leyes que después nadie fiscaliza si se cumplen y no se prepara a la gente para que la aplique. Así que ese es otro mundo. Pero la inteligencia es la gran debilidad, ¿no? Sobre todo en materia de inteligencia, tenemos una ANI que es una ANI que no se coordina bien con el resto de los Unas organismos de ánimos, inteligencia. las ánimas andan por ahí. Así es. Y nadie la pesca, nadie le pasa información. Y yo diría que lo segundo que tiene ya como debilidad está asociado con la parte de prevención, que sí es algo Sí. importante dentro del Ministerio de Seguridad, pero que eso se suple con una buena dupla de un subsecretario que sí sea de esa Sí, área. esa pregunta es curiosa. En general, la tradición es un ministro político, un subsecretario técnico. Acá al Aquí verde. como que se dio al Al vuelto un revés, poco, en sí. muchos, no en todos, ¿ah? Pero en la mayoría de los ministerios hay un técnico. ¿Y qué van a poner debajo? El político. ¿Cómo se van a entender? Alguien tiene que dirigir, más que el técnico, el político, el estratega. Gusto o no, ¿ah? y eso te crea problemas. O sea, el ejemplo que yo decía, tú vas al Congreso a negociar como ministro, ¿a quién llevas al lado? Tu subsecretario, que es el subsecretario del Claro. área, que es el que probablemente conoce el proyecto de ley mucho mejor que tú, pero vas acompañado de ese perfil técnico. Es el político acompañado del técnico y no el técnico acompañado del político, que va a ser una figura un poco extraña en el Congreso. Mario Herrera, vamos ahora a la oposición. izquierda o las izquierdas a propósito también de ¿Izquierdas? la solicitud o la esperanza que tiene el actual gobierno saliente, de que haya una unidad y que se genere un comité político ampliado con todos los sectores, pero el PS tiene otra opinión donde está fuera el PC y el Frente Amplio. ¿Cómo ves lo que está pasando actualmente? Sí, son síntomas de fractura. Yo no creo que esa fractura provenga necesariamente del caso este de la ley Nair No. Retamal. Eso es más bien la excusa para... pero es algo que el PS ya ha hecho en el pasado. O sea, el PS también en algún momento hizo como este amalle de que se iba a salir de la coalición y al final no se terminó saliendo. Ahora, ¿por qué en el pasado no se salió? Porque eran gobierno, claro. La Ahora ley lo que los del une ya no los pituto une. es más fuerte. Así es. O sea, nos vamos a retirar de la coalición hasta que tenemos que dejar los cargos dentro Y de la militancia te dice, váyase usted, pero aquí me deja. Sí, yo creo que va a estar muy asociado con cómo se acomoden los militantes de base y la presión que puedan hacer sobre la directiva. Hay muchos de esos militantes de base que hoy día están en cargos de confianza y esos cargos de confianza, bueno, tienen que seguir trabajando en algo. Si es que el acomodo eventualmente va a ser dentro de, por ejemplo, municipios de la coalición y si hay cooperación entre el Frente Amplio y ciertos sectores del socialismo democrático, probablemente hay una presión hacia arriba por tratar de unir a la coalición. Ahora, eso no necesariamente va a terminar siendo así, pero en la próxima elección se van a unir inevitablemente. Sí. O sea, no es casi como una especie de pasarse la cuenta entre ellos. El PS pasarle la cuenta a Boric por los resultados y Boric pasarle la cuenta al PS por estas declaraciones y estos problemas que hubo durante la campaña. Pero un elemento complejo de la política a entender para el que no es político, ¿no? Los partidos tienen que diferenciarse, tienen que marcar identidad, tienen que marcar postura. Ir en un paquete general va a favorecer a los 2 o 3 partidos más grandes que tienen más visibilidad y el resto está condenado a extinguirse, a inmolarse para darle el espacio. Tienen que competir y eso los obliga a que los pactos ahora apurados, donde además, digamos las cosas con franqueza, no hay un diseño común, ni una estrategia común y menos un ideario común. En ese escenario más vale que compitan, que la propia realidad se imponga y cuando hagan la alianza marquen la capacidad de crear agenda que tengan. Sí, lo que tú dices es muy clave, Alejandro. O sea, cuando mueren los partidos y cuando mueren las coaliciones, los partidos y las coaliciones mueren cuando se faccionalizan
cuando empiezan a aparecer muchas facciones, y esas facciones no tienen una identidad ideológica, no tienen una identidad de, por ejemplo, no sé, la ADC siempre tuvo un alma que era más de centro-izquierda, los chacones, y siempre tuvo un alma más de centro-derecha, que eran los colorines. Pero esas almas de alguna forma coincidían en torno a un eje programático, y eso fue lo que les permitió sobrevivir durante mucho tiempo. Cuando la ADC empieza a caer, cuando pierde esa identidad, cuando trata de, no sabe si moverse más hacia la derecha, si moverse más hacia la izquierda, cuando abandona la coalición de centro-izquierda, cuando vuelve a crecer la ADC, que es esta última elección, cuando retoma su origen, cuando retoma su identidad programática, que era una identidad que estaba fuertemente anclada en la centroizquierda. Eso mismo le puede terminar pasando al resto de los partidos, cuando al final estas facciones ya no se disputan por cuestiones que son programáticas, por cuál es la identidad central del partido, sino que por cuestiones asociadas con las pegas, con los cargos, con cuestiones que no son pragmáticas y no programáticas. Ahí es cuando empiezan a morir las coaliciones, y eso es lo que le puede estar pasando un poco al PS y también al Frente Amplio en este proceso que tienen ellos también interno de tratar de... Ahí de quiero unirse. detenerme y ahondar a propósito de lo que está sucediendo hoy. ¿Qué rol vislumbras que podría tener, o qué poder más bien, el Frente Amplio como oposición al gobierno de José Antonio Kast? Si crees que aprendió o no cuando fueron con los distintos partidos, no como Frente Amplio en totalidad, y los distintos partidos, RD, de Común, qué sé yo, en relación a Piñera. O sea, tanto se habló en este gobierno y claro, ahora no sabemos cómo se van a comportar como un solo gran partido con todas estas figuras, ¿no? Que fueron también muy, no sé si díscolas, pero muy críticas, sobre todo. A veces infantiles, a veces puriles. Sí, ya que estamos en el día FOA, hagámosle el FOA al Dale, Frente dale, Amplio vamos, también. vamos. Sí, Me gusta. eso es lo que necesitamos, darle insumo porque tienen congresos, seminarios, simposios, no sé. Te escuchamos. Yo creo que la principal fortaleza es que ellos están acostumbrados a hacer oposición, y es una posición que para ellos es súper natural, es una posición de crítica, es una posición de diagnóstico con la que ellos dialogan naturalmente. ¿Cuál es el tema? Es que yo creo que el diseño que tienen es un diseño que no golpea la línea de flotación de Kast. Están argumentando lo de la ministra de la Mujer, ella se defiende con esta idea de la canutofobia, y están cayendo directo en el juego de Kast, que es discutir sobre cuestiones que a la Pero gente, Antonio al Orellana ciudadano, prestó ropa. le prestó ropa a la En su ministra, cargo claro. fue muy, sí, ya. Eso que es lo que era la fortaleza, la Esa oportunidad, para la mí, debilidad, la para mí amenaza. esa es una debilidad y una amenaza en sí Ya. mismo. Pero sí es una fortaleza el hecho de que ellos saben cómo ser oposición, tienen este gancho comunicacional que va directo a la ciudadanía. El problema es que los temas por los cuales están yendo son temas que no necesariamente van a golpear esa línea de flotación. ¿Cuál es la línea de flotación de Kast? Es la Seguridad, expectativa crecimiento. versus realidad, claro. Eso, sí, po. No, Explotar la no expectativa. son los temas valóricos, no son tampoco los conflictos de interés, que he visto muchos diputados Sí, del Frente Amplio le da criticando lo por mismo, la conflictos de derecha interés. lo asume. Piñera, uno siempre supo que tenía una línea ahí medio complicada entre lo privado y lo público, pero la gente lo evalúa por la capacidad de gestión, por el crecimiento Claro. económico, por otras cosas. Que ganara piña y plata le da cosa. lo mismo si el país también crece. Ahí hay otro concepto incluso ético de la política. Ahora, en este complejo escenario donde se están rearmando las fuerzas, vamos al gobierno que es finalmente que va a poner la agenda. Siempre se ha discutido cuál iba a ser la impronta de este gobierno. Y para, bueno, simplificar, se hablaba del gobierno que iba a cambiar el hito histórico, dándole al país un proyecto, una noción de qué es ser Chile, que iba a ir a los valores, a las grandes líneas estratégicas. Y otro, un gobierno pragmático para enfrentar una emergencia. ¿Se está quedando en la emergencia o se ve que se está guardando la carta para hacer lo otro, pero más sutil? Sí, probablemente sea un gobierno que vaya en términos discursivos desde la emergencia hacia el legado. Al final Sí. todos los presidentes lo que les interesa, y una cuestión de ego también, es Dejar a pasar más a un la sucesor, historia. ¿no? Además, claro, o sea, un presidente no solamente se evalúa en función del legado, en función de los resultados que tenga, sino que en función de si pasó o no pasó la banda presidencial a alguien de su sector. Y sería la primera vez desde el retorno a la democracia que un presidente de derecha le pase la banda presidencial a otro presidente de derecha. A Piñera le tocó las dos veces pasárselo a alguien de centro izquierda y luego a alguien más de izquierda. complejo a Chile. Y luego a Entre los Boric. dos. Mario, ya que estamos hablando de eso y de nuestro énfasis, ¿no?, de régimen presidencial, en este hiperpresidencial, ¿no?, dicen algunos acá en Chile. Sí, fue un presidencialismo fuerte. Exacto. ¿Cómo hasta el minuto, como presidente electo, donde ha tenido bastante figuración, ves el liderazgo de José Antonio Kast? Hasta el minuto, no sabemos, pero hasta cómo se ha movido ahora.
Sí, es un liderazgo que sigue transitando como en esta idea de si me voy hacia la batalla cultural o si me voy más bien hacia el gobierno de emergencia, y va ganando lo del gobierno de emergencia porque además la contingencia lo ayuda. El hecho de Sí. los incendios en el Biobío y todo lo demás hizo que esta puesta en escena del anuncio del gabinete fuese realmente en un contexto de emergencia. O sea, uno no veía caras de felicidad dentro de los ministros, sino que más bien como de preocupación. Hubo una puesta en escena ahí que estuvo muy bien pensada en Soria, ese sentido. sí. Relativamente sobrio. Lo hizo además en horario prime, no lo hizo en el horario de mañana como lo hizo Boric. Boric lo hizo durante toda una mañana, donde vimos como el desfile de los ministros entrar. Acá no, fue un acto más bien Sí. sobrio. Los ministros entraron por un lugar. Lo único que creo que mató un poco eso fue lo del ministro Campos al final dando esta Sí. cuña, esta declaración larga. Igual fue Que lo va a genial. hacer habitualmente porque acuérdese de que dijo unas cosas bien duras una vez cuando estaban discutiendo un proyecto y le dijo, momento, que son mis cosas las que están sobre la mesa. No sé si te acuerdas. Y No además, dijo mis cosas. fue muy curioso porque le preguntaban por la situación de los incendios. El ministro de Agricultura tiene que Claro. tener algo que decir sobre los incendios. Y no, él quería hablar de política, él quería hablar de lo que él quería hablar. O sea, no, él Sí. quería hablar del Partido Radical y de su Está Así ya es. en extinción el viejo tronco. Bueno, de a En poco fin. vamos a seguir y nosotros, por supuesto, retomar en marzo, una semana antes de lo que va a ser el cambio de mando y todas las expectativas de lo que va a ser también esa ceremonia. ¿Se irá a dar una vueltita o no, Boric, ese día? ¿Al cambio de mando? Ahí cuando le va a hacer la... La vuelta para el otro lado. La vueltita. Sí. Capaz, po, ¿ah? ¿Con quién nos va a sorprender el presidente Boric? Y bueno, vamos a estar muy atentos y nos encantaría en la ¿Va a nueva llegar con el temporada perrito o con la guagua? con Violeta. Po. Con Violeta. Con Violeta, si Pues Brown se ha está sacado en harta Punta foto con Arena. su perro. No, pero eso fue Le está antes. Si haciendo está allá en algo Punta Arena. emotivo. No, Violeta, que él es igualita a él. Así que nos encantaría, Mario, tenerte nuevamente allá a partir de marzo y sobre todo cuando estas semanas claves, qué va a pasar para el 8M, qué va a pasar, por supuesto, a partir del 11 y bueno, todo lo que se configure a partir de ese momento. Bueno, y Gracias, gracias Mario por Herrera. toda la colaboración de este año. Esperamos renovarlo el próximo. Y muchas gracias. Director Que tengas del feliz Departamento de Ciencia Política y vacaciones. Administración Pública de la Universidad de Talca. Que tengas precioso fin de semana, además. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora a revisar la agenda para este día, viernes 23 de enero, cuando faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.